Esta sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Y yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Usted lo sabe muy bien. Usted que nos ve todos los días sabe cuántas veces pedí que apareciera el doctor Oviedo y finalmente apareció muy amable el doctor Oviedo, a quien saludamos esta mañana, candidato a la vicepresidencia por la doctora Paloma Valencia. Doctor Oviedo, gracias por estar con nosotros finalmente acá. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Muy contento de estar aquí. 2 semanas súper agitadas, pero muy contentos de estar aquí contigo y sobre todo para conversar alrededor de este escenario político tan interesante que se está gestando en Colombia a lo largo de los últimos días. Le agradezco muchísimo y perdón por la intensidad, pero usted sabe que nuestros televidentes y quien habla querían mucho hablar con usted. Creo que me ganaba un periodicazo en la parte de atrás de su cabeza. Eso sí, ahorita pasamos el periodicazo, sí señor. Oiga, doctor Juan Daniel, quiero empezar preguntándole sobre cosas que están pasando actualmente. Lo primero, quiero preguntarle qué piensa sobre las revelaciones que ha hecho el diario del New York Times al final de la semana pasada sobre el presidente Gustavo Petro y la posibilidad de que lo estén indagando. Esta mañana abríamos el informativo con información que tenemos nosotros de que por lo menos una persona dentro de la administración del presidente Gustavo Petro ha sido contactado por las agencias de Estados Unidos para que hable sobre este caso y que además le ha advertido que no participe en política. Pero quisiera preguntarle en términos generales, ¿qué piensa usted de estos hallazgos que presenta la prensa internacional durante este fin de semana y en las últimas horas? Bueno, yo creo que es un tema delicado, pero que para mí trae o llama la atención de la seriedad de las decisiones que se han tomado alrededor de la participación en la lista OFAC por parte del presidente Gustavo Petro. En algún momento muchos opinadores trataron de decir que eso era un tema personal, que era una rencilla personal entre Trump y Petro, pero pues la institucionalidad de los Estados Unidos es muy seria y eso significa que el ingreso a la lista OFAC es porque existe una evidencia y qué bueno que empiece a revelarse si existen tales procesos y sobre todo en qué condiciones se están desarrollando para que la opinión pública colombiana pues tenga certeza de eso que está sucediendo. A mí me parece un tema preocupante, pero hoy lo que me dice es esas decisiones que se tomaron en el pasado, que en algún momento se convirtieron diciendo que eran personalistas o improvisadas, pues en realidad están basadas en evidencia. Doctor Oviedo, también me gustaría preguntarle sobre un tema o 2 temas importantes que están en la agenda de todos. Y el primero es Cuba. Este fin de semana un grupo de políticos, activistas, todos relacionados con la izquierda iberoamericana, visitaron Cuba para entregar ayuda, supuestamente. Esto ha sido criticado por el exilio cubano, ha sido criticado por diferentes personas, incluso desde Cuba. ¿Qué le parece este tipo de visitas? ¿Cómo lee usted esta visita en particular? Yo creo que ese tipo de conductas son un reflejo del ambiente polarizado que nosotros estamos viendo en la región. Y yo creo que la posición geopolítica de los Estados Unidos y su interés de tener una injerencia en América Latina y el Caribe, pues lleva a que este tipo de expresiones, llamémoslas de solidaridad, pues en realidad sean una expresión política que lo que está buscando es hacerle un contrapeso pues al rol que quiere jugar los Estados Unidos, particularmente según las declaraciones recientes del presidente Trump en relación con Cuba. ¿Sí? Entonces, para mí es el reflejo de que estamos utilizando las relaciones diplomáticas en América Latina y el Caribe como una herramienta de política interna para atizar la polarización de esas tensiones tan importantes que están sucediendo en las democracias latinoamericanas
entre pues, una izquierda que tuvo un poder significativo durante muchos años, que lo está viendo perder por la movida a la derecha o al centro de varias democracias en América Latina y el Caribe. Pero ¿le parece bien? ¿Le parece bien que vayan personas supuestamente a apoyar, a entregar ayuda a Cuba? A mí me parece que no es la posición que nosotros debemos plantear en este escenario. Tenemos, es decir, importar conflictos o tensiones diplomáticas, por ejemplo, en un país como Colombia, es absolutamente innecesario, cuando en realidad lo que estamos viendo es un debate democrático que va a estar bien caliente. ¿Sí? Lo vimos por los resultados de las elecciones al Congreso. Entonces, el crecimiento de la votación de pacto histórico, el reposicionamiento del centro democrático, la salida de muchos partidos mucho más cercanos al centro, de su visibilidad política, lo que muestra es que vamos a tener un debate bien tenso y que deberíamos estar preocupándonos por nuestra estabilidad democrática y no necesariamente por la de otros países. Doctor Oviedo, ya que estamos hablando de este reposicionamiento político en Colombia, me gustaría preguntarle, ¿cómo lee usted las encuestas, las últimas encuestas que han aparecido en Colombia? ¿A qué atribuye usted este repunte de Paloma Valencia? ¿Cree que usted fue partícipe de esto? ¿Cómo está leyendo la situación política y de las encuestas, sobre todo actualmente en el país? Yo creo que el resultado de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría lo que muestra es que el país ya no necesariamente está buscando un voto por aspiración o por el sueño de que siga lo mismo, ¿sí? Que es el famoso solo Petro en esta mondada que representa Iván Cepeda, ¿sí? O un populismo de derecha mucho más radical, como el de Abelardo Lasprilla. Entonces ya la gente se está dando cuenta que existe una tercera opción, entonces su voto ya no es por aspiración, sino por identidad. ¿Sí? Y la gente está viendo en Paloma y en Oviedo pues una dupla que muestra o que genera un sentido de pertenencia, de querer hacer las cosas bien, de ser capaces de hablar de frente sobre nuestras cicatrices o sobre nuestros dolores, pero que la gente valora muchísimo ese sentimiento y esa expresión de carácter, en donde decimos el objetivo de esta propuesta de Paloma Oviedo como fórmula presidencial es que no le duela, no es que no le duela a Paloma o que no le duela a Oviedo, sino que no le duela a Colombia. Sí. Que podamos encontrar un camino en el que encontremos soluciones y respuestas, que es lo que quiere la gente, lejos de tanto discurso y de tanto apasionamiento, llamémoslo así, de la política que hemos visto a lo largo de estos casi 4 años. Este fin de semana, el viernes, publicaba el diario El País de España una entrevista que le hicieron a Iván Cepeda que titulaba El País, palabras más, palabras menos, esto no es contra Paloma, no es contra Abelardo, es contra Uribe. Lo que lleva a muchos a pensar, hombre, finalmente Paloma sí es la de Uribe, Álvaro Uribe, el Centro Democrático es él la ha ido llevando en esta campaña, la ha venido acompañando en esta campaña. Tener a Paloma Valencia en segunda vuelta con ese INRI que le entrega Iván Cepeda, ¿no es hacer la presa fácil a los postulados que nos está cantando o que está cantando Iván Cepeda para su campaña presidencial? Yo creo que es al contrario. Yo creo que el análisis que nosotros hemos hecho de nuestro, por ejemplo, del desempeño individual de Oviedo, ¿sí? En sus principales centros de votación urbanos, es que nosotros pudimos, a diferencia de lo que nos quiere indilgar el presidente Petro con sus indirectazos, de que fuimos a recoger voto de izquierda, nosotros recogimos un voto de ese centro que en la segunda vuelta presidencial de 2022 se fue hacia Petro, lejos de Rodolfo, por la inseguridad o la incertidumbre que le generaba a Rodolfo. Entonces, el hecho de que nosotros estemos aquí capturando una votación que suma a la de Paloma, me parece que pensar en que esto tiene
como un signo de debilitamiento para el paso a una segunda vuelta, me parece que es al contrario, va a ser mucho más interesante, y por eso yo estoy preparado para un debate electoral que va a ser muy intenso, porque efectivamente lo que hace valioso y lo que me hace sentir supremamente orgulloso de formar parte de esta dupla es que estamos sumando, ¿sí? Mucha gente quiere descalificar, por ejemplo, asumir que yo estoy adhiriendo o arrodillándome a los postulados del uribismo, pero yo no estoy tan seguro de que podamos decir simplemente que Paloma es la de Uribe. No, Paloma está queriendo llevar un liderazgo muy importante, que claro, que quiere basarse en la disciplina partidista del Centro Democrático, donde el presidente Uribe juega un rol muy importante. Pero la verdad, lo que ha pasado estos 15 días de conversaciones permanentes con Paloma me dice que aquí estamos hablando de la fórmula Paloma Oviedo, no de la de Uribe. Ahora, doctor Oviedo, esto no es un secreto, yo lo escribí en la revista Semana. ¿No es esto ir en contravía? Se lo han planteado, lo hablaron, lo analizaron, lo tuvieron en cuenta. No es importante ir en contravía de lo que la academia dice y lo que la causística señala, y es lo que la academia y lo que dicen los preceptos de ciencia política, y es que la derecha nunca se ha identificado necesariamente con la identidad de género, con la comunidad LGBTQ, esa apertura social que hace parte de uno de los ejes que definen a la derecha globalmente, no hace parte de la derecha. Y dos, teniendo en cuenta que lo que ha ganado en América Latina y en Estados Unidos recientemente es una derecha cada vez más acentuada a los extremos, tratarla de llevar al centro, ¿no es ir en contravía de estas dos dimensiones? Yo creo que hay que leer claramente cuál es el camino que se está definiendo aquí, ¿sí? Y yo creo que más que a partir de supuestos teóricos alrededor de lo que piensa la derecha, por ejemplo, alrededor de los criterios de diversidad y en los enfoques diferenciales, que son temas que son sensibles dentro de, llamémoslas, las raíces conservadoras de la derecha, y lo vemos en el Partido Centro Democrático, ellos también tienen que ser conscientes de que son un partido dentro de muchos otros partidos en una democracia en la que la Constitución y su desarrollo constitucional a través de la Corte ha tenido unos avances de acciones afirmativas, no solo en favor mío, sino en favor de la informalidad, en favor de las mujeres, de los campesinos, de las comunidades negras, de las personas con discapacidad, de los indígenas y de la población con orientación sexual e identidad de género diversa. Entonces, acudir a ese tipo de planteamientos teóricos, desconociendo los avances constitucionales y legales que hemos tenido en Colombia, pues es partir de una hipótesis que no se ajusta a la realidad colombiana. Y a mí lo que me parece muy sensato es que esto haya quedado claro y que queda en evidencia de que esto no va a ser un tema de activismo o en pro o en contra, sino de que cumplamos los avances que hemos tenido. Porque creo yo que el valor agregado que yo puedo entrar a jugar aquí es seamos garantes de que esos enfoques objetivos o esos grupos prioritarios que tenemos que atender, porque sabemos que existen unas brechas que nos separan, como son los informales, las mujeres, los campesinos, pues eso tiene que seguir sucediendo. Sí. Y yo creo que eso al contrario, para mí es una prueba de sensatez de que podemos hablar, claro, de que esas agendas pueden ser de carácter partidista, pero no van a ser necesariamente agendas de gobierno, porque queremos ser un gobierno respetuoso del marco constitucional y legal que tenemos en este momento, y que, como lo decía anteriormente Luis Carlos, no se trata de que le duela a Paloma o le duela a Oviedo, sino que no le duela a Colombia. Claro, pero doctor Oviedo, voy a utilizar un dato suyo
para contrarrestar su respuesta que nos acaba de dar gentilmente, y es que usted mismo citaba unos estudios recientemente que dicen que el 27% de la población colombiana no votaría por alguien LGBTQ para unas elecciones. Entonces, no es un invento mío. Además, uno de cada cuatro un votantes, dato que usted mismo uno dio. De cada cuatro votantes no estaría dispuesto a darme el voto a mí simplemente por mi orientación sexual. Claro, exacto. Entonces, lo que estoy diciendo es, no es que sea un invento o una observación que no se aplica a Colombia. Aquí estamos los dos y yo utilizando un argumento suyo para decirle, claro que importa Colombia. ¿Eso lo tuvieron en cuenta? Yo, claro. Es decir, esto es una decisión de conciencia en la cual yo soy consciente que como liderazgo del centro político, porque yo no estoy partiendo de los humos o de las ínfulas, es decir, logramos 1.255.000 votos, que tenemos evidencia ex post, que es un voto de un ciudadano que tiene una ideología política del centro y que está encontrando aquí la posibilidad de que el país produzca resultados y no tanto discursos, que es un escenario que juega en contra que uno de cada cuatro colombianos no estuvieran dispuestos a votar por mí por mi orientación sexual. No tiene nada que ver con el planteamiento teórico que tú dices que la derecha nunca se va a alinear con los criterios de diversidad sexual. No tiene nada que ver. Podemos entrar a la discusión teórica de lo que hace la derecha y a lo que no hace la derecha. Por supuesto que la derecha globalmente no está de acuerdo, es mucho más conservadora en temas sociales que la izquierda. En eso podemos estar de acuerdo. A eso yo me refería cuando lo planteo de esta manera. Pero, doctor Oviedo, además que, ojo, yo no hago parte de ese 25%. A mí no me importa la orientación sexual del individuo. Siendo completamente transparente, ese no es como, y aquí un paréntesis, este no es mi tema, esta es una entrevista, pero es como cuando los analistas de fútbol hablan sobre cómo se para un equipo. No es que deseen que el equipo pierda, sino que también tienen que decir, hombre, la defensa no está funcionando bien, el medio no está, así no ha funcionado en otros partidos. Bueno, si lo ganan ese ya es un tema diferente al mío. Yo hago el análisis como me corresponde, que es el que tengo que hacer. Quiero hacerle la siguiente pregunta. Ya que estamos hablando de ese tema de identidad. No entendí lo del partido, pero bueno. Exacto. El partido se tiene que dar, pero como no tiene que ir analizando el medio y durante el partido, ya veremos quién tiene la razón. Yo quiero preguntarle sobre esto, que este ha sido un tema importante, del cual ha aparecido mucho en redes sociales y quiero apelar a su aclaración. Este fue un tema fundamental en las elecciones en Estados Unidos y fue esta versión de que los demócratas estaban de acuerdo con incentivar el cambio de sexo de los niños. Usted en una presentación en el Consejo en Bogotá presenta a unos padres que hacen una presentación acerca de este tema. Usted en esa presentación no dice ni que está de acuerdo o que no está de acuerdo. Usted hace una disertación sobre la protección de esos menores. Pero quiero ir al punto. ¿Usted está de acuerdo con que se cambie el sexo de los niños? Es que desde la forma como expresas el tema, con todo respeto, lo estás manejando de forma inadecuada, porque nunca se está hablando de cambiar de sexo. Yo hago la pregunta. Yo hago la pregunta, ¿usted estaría de acuerdo con el cambio de sexo de los niños? Es que eso no puede suceder. ¿Sí me entiendes? Eso no puede suceder. Técnicamente tú no puedes hacer eso. ¿Sí me entiendes? Es decir, partes prejuiciosamente de la afirmación de decir que si estoy de acuerdo con cambiar el sexo o no. ¿Por qué prejuiciosamente si eso es lo que ocurre en Estados Unidos? Conocemos exactamente que hay una utilización de químicos para cambiar el sexo de los niños. ¿Eso es verdad o es mentira? Es que no son químicos para cambiar el sexo. ¿No? No. Doctor Oviedo, me va a tener que explicar eso, por favor. Sí, por eso es mejor utilizar como los términos técnicos, porque no hay químicos para cambiar el sexo de nadie. Eso no existe. No hay un tratamiento hormonal para cambiarle el sexo a los niños. Hormonales, ¿sí? En donde en muchas sociedades siempre se parte del consentimiento de los padres al ser menores de edad. Eso, doctor Oviedo, permítame corregirlo. No siempre. Eso no ocurre, por ejemplo, en estados como California. Por eso le estoy preguntando. Estamos hablando de Colombia.
Sí, pero ojo, usted me dice prejuicioso, yo le estoy diciendo con hechos que eso no tiene nada que ver con prejuicios. Le estoy hablando sobre la realidad, partiendo de una pregunta muy clara. Muy clara. Le pediría el favor que no me ofenda. Yo estoy siendo supremamente respetuoso. Le estoy preguntando, ¿estaría de acuerdo con el cambio del sexo de los niños o no? Yo lo escucho. En Colombia no se puede hacer eso. ¿Sí? Yo sí estoy de acuerdo con el consentimiento de los padres, porque esto es un tema súper complejo, que se ha investigado desde el punto de vista sociológico, sin que eso sea la ideología de género. Entonces se tiene que ser supremamente cuidadoso. En lo que yo sí estoy de acuerdo es que necesitamos que el Estado se prepare para acompañar a los padres de familia que tienen que enfrentar ese tipo de situaciones, porque son situaciones excepcionales que no se promueven, no se hace apología de eso no se hace propaganda y se genera un efecto contagio, como a veces lo quieren mostrar los áulicos de la ideología de género. La ideología de género no existe, ¿sí? Lo que yo sí creo es que el Estado tiene que prepararse para acompañar a los padres de familia que tienen que enfrentar ese tipo de situaciones, para que lo puedan hacer a conciencia, informados y siempre entendiendo cuáles son los marcos legales en donde se desarrollan ese tipo de conversaciones y sobre todo entendiendo la responsabilidad de los padres como el rol de familia que juega un pilar tan importante como lo reconoce la Constitución y la ley. Y esa pregunta era muy importante y entiendo que es una pregunta muy importante para muchos de los votantes. Sí, porque han hecho propaganda diciendo que lo estoy promoviendo. Ya un medio de comunicación respetable, como es El Tiempo, salió a decir que eso no había sido tal la afirmación. Perfecto, y por eso le estábamos haciendo la pregunta. Doctor Oviedo, sobre el tema del santismo, para también ir aclarando otros temas. Hay algunos que dicen, el doctor Oviedo es un santista metido en el... apellido que me salió. Es un santista metido en la campaña. ¿Usted se metió el santismo con usted? El santista. ¿Se metió el santismo con usted? No, sí, la verdad, puedo decirlo abiertamente, nunca he cruzado palabra con el presidente Juan Manuel Santos, es decir, personalmente ni nada. Me parece que hizo su tarea, yo no soy de los que quiero entrar a descalificar, ¿no? Hubo unas medidas importantes de consolidación de clase media, el aprovechamiento de esa transición forzosa que se generó por la caída de los precios internacionales del petróleo. Bien, pero no, yo santista no soy. Yo sigo diciendo que soy de mi mamá, aunque le duela a medio país, porque quieren decir que soy uribista tapado, o santista, o petrista, o también me dijeron. Doctor Oviedo, sobre qué pasaría en el futuro si ustedes ganan la campaña. Abelardo de la Espriella dice que él les cargaría la maleta. La doctora Paloma Valencia dice que eso ocurriría si gana Abelardo. ¿Usted le cargaría la maleta a Abelardo? ¿Cómo así? Que si, es decir, que si... Si gana Abelardo, ¿usted lo respaldaría, le ayudaría, lo acompañaría en la campaña? Yo no, la verdad no tengo ningún compromiso alrededor de eso. Yo estoy acompañando a Paloma como fórmula vicepresidencial y voy a trabajar hasta que me dé toda la energía y el tiempo de aquí al 31 de mayo para que ella pueda ser la próxima presidenta de Colombia y de paso yo ayudarle siendo un excelente vicepresidente para ella y para el país. Pero, ¿y si no ganan, usted a quién acompañaría? ¿Acompañaría a Cepeda o acompañaría a Abelardo? Quedamos comprometidos y te doy la entrevista el mismo 31 de mayo a medianoche. ¿Sí? ¿Pero ya lo ha pensado? No quiero pensar en eso, porque es decir, me sirvió muchísimo no pensar en nada distinto a ganar y logramos una votación maravillosa. Cuando uno se concentra y uno tiene propósito y foco, puede hacer una mejor tarea. Bien. ¿Condicionó usted de alguna manera el tema de meterse en la campaña de Paloma a la JEP? No fueron condicionantes. En este país siempre estamos acostumbrados a que hablar, claro, de nuestras cicatrices es como restregárnoslas
Entonces, como está en mi cicatriz, la de mi cara, entonces miren, se la restriego y por eso, entonces, si no la tiene, no se junta conmigo, y si la tiene, entonces sí se puede juntar conmigo o no. Y fueron preguntas que para mí, hoy me siento, sé que fueron difíciles, pero me siento muy honrado de haberlas puesto de frente al país. Y naturalmente, como la lógica es sumar entre distintos con un criterio de base que es juntemos nuestras cicatrices, ¿sí? Quedan mensajes muy contundentes como los que vimos en la entrevista de la revista Cambio, en donde vamos a hacer equipo para que el próximo gobierno, después de 2030, pueda tomar una decisión sobre la JEP basada en evidencia, ¿sí? No en el prejuicio político de que cortemos eso porque ya me sale muy caro o dejémoslo permanente porque todavía se demora, que es un prejuicio político. Entonces, qué bueno que podamos poner el tema sobre la mesa, entender las economías de alcance a partir del sistema de escucha que ha desarrollado la JEP durante casi 10 años, para poder tener unos indicadores claros que permitan evaluar la efectividad de la plata que se está metiendo ahí y que el próximo gobierno, después de 2030, tome la decisión de si replantea una renovación del periodo de la JEP o lo considera cerrado. Más allá de lo económico, hay un tema fundamental, sobre todo en la oposición colombiana, en el centro derecha y en la derecha, y en el uribismo, que considera que la JEP es un tribunal que ha sido inmensamente beneficioso para los miembros de las FARC y supremamente fuerte y crudo para los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Comparte usted esa premisa? No, yo creo que el esquema de justicia transicional tiene como unos bloques conceptuales que llevan a que es como Jurisdicción Especial de Paz, y ya está llamada a reconstruir prácticamente 70 años de conflicto para poder entender qué fue lo que verdaderamente sucedió con las víctimas de los casos que están estudiando. Entonces, yo no soy partidario de emitir juicios sobre algo que está regulado, que tiene una lógica sobre la cual se discutió, que existe en nuestro bloque legal y constitucional. Entonces a mí no me gusta hacer política con la justicia. Entonces a la Jurisdicción Especial de Paz hay que darle todo el respeto y el apoyo institucional para que pueda tomar sus decisiones y aprovechar que ya tiene unos avances muy importantes en la escucha y en la reconstrucción de los casos que está analizando, para que pueda empezar a mostrar y a rendirle cuentas al país de la efectividad de sus procesos. Pues, doctor Oviedo, me encantó poder tener esta conversación, poder aprender de usted, escucharlo, intercambiar conceptos y finalmente tener la oportunidad de conversar con usted. Espero que nos veamos en múltiples oportunidades en el camino a la presidencia. Eso sí, que nos veamos en el debate. En la vicepresidencia también, siempre vamos a estar muy pendientes de responderte lo que necesites. Y quedamos para el debate presidente-vicepresidente que hemos planteado en los días anteriores. Doctor Oviedo, le agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias, Luis Carlos, y que tengas un feliz resto de día. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. El doctor Juan Daniel Oviedo, en esta muy esperada entrevista aquí en Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman.